En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. El de hoy no es un tema nuevo, pero que sí cae dentro de la coyuntura de las discusiones sobre la reforma tributaria. Estamos hablando del régimen especial para aquellas organizaciones sin ánimo de lucro. Nos referimos aquí a las iglesias y a los cultos que se profesan a lo largo y ancho del país, que en este momento no le rinden cuentas a nadie sobre el manejo del dinero que tienen. Y es algún interés que tiene la DIAN sobre aquellas congregaciones que están registradas en el Ministerio del Interior, pero ese será otro tema. Aquí queremos enfocarnos en saber si estas congregaciones, las iglesias y los cultos deberían pagar o no impuestos. Ustedes tienen aquí la última palabra, pero entremos de inmediato en materia y veamos algunos argumentos de este debate. En los últimos 3 años, según cifras de la DIAN, se han constituido más de 1.250 iglesias en nuestro país, es decir, 1.2 al día. En todo el mundo se conoce de las labores sociales y humanitarias que muchas de las comunidades religiosas desarrollan, especialmente en beneficio de niños, ancianos, comunidades desplazadas y víctimas de la violencia, y mucho más, que estas son hechas gracias a la solidaridad de miles de ciudadanos. El problema surgió cuando se conoció que por lo menos 145 asociaciones religiosas reportaron ingresos superiores a los 4.524 millones de pesos, lo cual activó una petición pública en www.change.org con más de 42.000 firmas para que en la reforma tributaria que actualmente cursa se incluyan las iglesias como contribuyentes. A partir del 1 de enero es que entra a operar la reforma tributaria. Este es nuestro debate de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. ¿Deberían pagar impuestos a las iglesias y cultos de acuerdo a sus ingresos y patrimonios? Es el debate que tendremos esta noche. Recuerden, ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Ya nuestros invitados de esta noche, las cabezas y los testigos están listos, así que vamos a proceder a presentarlos de inmediato. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el señor Andrés Forero, miembro correspondiente de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá, miembro del Consejo Nacional de Laicos, abogado de la Universidad Javeriana, tiene un diplomado en formación y formulación de proyectos sociales de la Universidad de los Andes, socio fundador de la firma Forero Medina Abogados y Asociados y profesor de Derecho Tributario. Señor Forero, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenidos. Y nos acompaña esta noche en la defensa el señor Fernando Posada, periodista de opinión y analista político, politólogo además de la Universidad de los Andes, trabaja como periodista e investigador en la cadena RCN Radio y es columnista de la sección de blogs en El Tiempo. Fue 2 veces miembro del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. Señor Posada, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, muy complacido por estar aquí. Perfecto. Demos entonces inicio a nuestro veredicto de esta noche, a nuestro debate. Señor Forero, puede ponerse de pie. Tiene 4 minutos a partir de este momento para exponer sus argumentos y esta será su cámara. Muchas gracias. Es muy importante iniciar este programa entendiendo cómo la libertad religiosa y la libertad de cultos es una garantía inherente a la persona humana. De modo que en cualquier regulación, desde los tratados internacionales de derechos humanos, como en los tratados nacionales que regulan en la legislación colombiana la protección de los derechos humanos, se considera precisamente la libertad de asociación de las personas y la libertad de las personas de tener y ejercer su culto. Entonces la experiencia religiosa como virtud moral de darle culto a Dios debe ser protegida por el Estado y el ejercicio de esos cultos debe recibir en consecuencia el tratamiento correspondiente. El fenómeno religioso, es decir, ese conjunto de actos que tienen las personas para poder ejercer ese culto a Dios, se garantiza por el Estado permitiendo a través de las asociaciones e iglesias de manera individual o colectiva ejercer ese derecho. Los tratados internacionales
de los cuales hace parte Colombia, en particular con la Iglesia Católica, señalan precisamente que las propiedades eclesiásticas pueden ser gravadas en la misma forma y extensión de las de los particulares. De modo que es una mentira que se diga que las iglesias no pueden ser gravadas. Por supuesto, con un régimen especial que el Estatuto Tributario ha señalado para esas confesiones e iglesias. El artículo 23 del Estatuto Tributario colombiano señala en este momento que no constituyen contribuyentes, entre otros, la nación, los departamentos, los municipios, los sindicatos y las confesiones e iglesias. Y la propuesta de la reforma tributaria es trasladar esa condición que tienen las iglesias del artículo 23 del Estatuto Tributario al artículo 19, señalando en consecuencia que estas iglesias y confesiones religiosas estarían obligadas a declarar. Declaración que solamente daría lugar al pago de impuestos bajo el régimen tributario especial si los excedentes o destinación que se obtengan de la actividad no se dediquen a la actividad específica, en este caso, la realización del culto. Las entidades sin ánimo de lucro son precisamente exentas de estos impuestos porque realizan en el tercer sector de la economía aquello que ni el Estado ni la empresa privada son capaces de cumplir. Y para eso es que se ha creado ese tratamiento especial para las entidades sin ánimo de lucro, los que atienden a los huérfanos, a los niños que tienen hambre, a los ancianos desamparados, a todos ellos. Entonces es importante que exista un régimen especial y el Estado, a través de las exenciones tributarias, facilite y estimule la dedicación de esos esfuerzos a cumplir esos propósitos. No tiene sentido alguno que se trate como empresas mercantiles y se les dé el mismo tratamiento tributario a las organizaciones que despliegan esa virtud humana de rendir culto a Dios y de prestar el servicio a los congéneres a través de las entidades sin ánimo de lucro, dándoles el mismo tratamiento de una empresa de negocios. Señor Forero, muchas gracias. Le voy a pedir que, estando ahí, responda a la siguiente pregunta, que en su caso la formula el doctor Carlos Giovanni Rodríguez, Tax and Legal Manager de la firma Crowe Howard. Muchas gracias. Hoy el debate se centra en que las iglesias y las congregaciones religiosas pasarían de ser no contribuyentes a ser contribuyentes del régimen tributario especial. Tradicionalmente se han considerado que no deben cumplir con ninguna obligación ante el Estado, ante la administración de impuestos, a pasar a tener un régimen especial que tiene unas exigencias mayores en cuanto al envío de información, entrega de información y sobre todo en cuanto a la destinación de sus utilidades o beneficio neto o excedente. Entonces la pregunta aquí sería: ¿cuál es el miedo o cuál sería el reparo que le tienen las iglesias a hacer transparente esa información y a indicar o a establecer en qué se gastan sus utilidades o sus beneficios netos en este caso? En tratándose de entidades sin ánimo de lucro o de iglesias, es muy importante precisar que no hay utilidades. Las utilidades solamente las tienen las organizaciones que, por virtud de un contrato social, se tienen como propósito distribuírselas entre sus miembros o asociados. Y estas organizaciones no tienen ese propósito. En consecuencia, no se les puede dar el mismo tratamiento, repito, que las entidades de responsabilidad limitada. Por otra parte, el régimen del proyecto de reforma tributaria pretende imponerle a las entidades sin ánimo de lucro el régimen general y, por excepción, solo cuando el Estado califique a esas entidades en el régimen especial podrán mantener las condiciones o requisitos de ese régimen. Por supuesto que si estas entidades no distribuyen beneficios, sino que todo lo destinan a continuar prestando esa finalidad social que sustituye lo que el Estado no es capaz de hacer, no tiene sentido que además el Estado esté pretendiendo gravarlas con impuesto, porque no está cumpliendo con su finalidad, que es la función del impuesto, ser redistributiva. Señor Forero, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que contribuya con sus argumentos. Se trata del señor Hernando Salcedo, exdecano de la Universidad La Gran Colombia, abogado de la Universidad Santo Tomás, especializado en doctorado y Derecho de Nuevas Tecnologías y miembro de la firma Forero Medina y Abogados Asociados. Señor Salcedo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias. Vamos a comenzar con el interrogatorio, señor Forero. Yo quisiera preguntarle al señor testigo si es cierto que los ciudadanos de un Estado que pagan impuestos
también son miembros de organizaciones religiosas y por tanto pueden destinar sus donaciones a esa actividad de culto y en consecuencia sería justo someter el pago de impuesto de renta o patrimonio a esas organizaciones donde los mismos ciudadanos son miembros. No, no es justo. La Corte Constitucional, inclusive yo participé en esa demanda, lo estableció claramente cuando analizamos la naturaleza del impuesto predial. Una de las conclusiones de la Corte fue tajante, en el cual decía que sí tenía derecho a esa exención, de acuerdo al concordato, aplicando un principio de que nadie puede tributar más de 2 veces sobre un mismo hecho. Entonces, las personas sí pueden pertenecer y pueden hacer donaciones a su congregación religiosa o a su religión o a su grupo plenamente reconocido por el Estado, ya sea a través de un tratado internacional o a través de un reconocimiento a través del Ministerio del Interior. Entonces, por lo tanto, la Corte fue fehaciente y contundente. También volvió a retomar el tema cuando se estudió la demanda de inexequibilidad de la consagración de Colombia al Sagrado Corazón, trayendo a colación la diferencia entre el Estado laico y el Estado religioso, el Estado confesional o teológico. También hizo la misma. No obstante que declaró la inexequibilidad de la consagración del Sagrado Corazón, estableció que cuando el legislador estableció que la Iglesia del voto nacional era un bien de utilidad pública, declaró que eso era ajustado a la Constitución, con base en eso, en que los ciudadanos también pueden destinar y que esa utilidad pública en el cual se destinaba a determinados monumentos guardaba relación con la libertad de culto y tenía esa limitación de la doble tributación. Por lo tanto, se podían hacer aportes tanto por el Estado como por los particulares. El Consejo de Estado también se ha establecido en 2 sentencias estableciendo y ha reafirmado claramente el mismo principio. ¿Usted considera que es correcto que se desmejore la situación jurídica que hoy día tienen las iglesias, entidades religiosas y organizaciones sin ánimo de lucro del tercer sector, que hoy día, por la voluntad de quienes la crean, pueden constituirse en entidades sin ánimo de lucro o vincularse a las iglesias y recibir el tratamiento correspondiente? Y conforme al nuevo proyecto de reforma tributaria, se pretende que sea la DIAN la que califique si esa voluntad de los que la crean es propia para darle el tratamiento de entidad sin ánimo de lucro bajo régimen especial. Y en consecuencia, estamos cambiando de un régimen que garantiza el derecho de asociación para crear entidades sin ánimo de lucro a un régimen que cuando se cree la entidad sin ánimo de lucro se pierdan esos derechos adquiridos y adicionalmente deba someterse a un comité de evaluación de la DIAN. No, es el clásico populismo tributario. La DIAN lo podía hacer. Eso está establecido en el régimen actual y siempre está establecido. Inclusive en el artículo 23 del concordato lo establece claramente. Las iglesias tributan, correcto, y salvo unas excepciones que están destinadas al culto. Siempre ha existido eso. Lo que pasa es que la DIAN no lo ha hecho. Entonces, ahorita quiere invertir la carga de la prueba. Entonces, quiere poner al contribuyente a que él le demuestre a la DIAN de que no está actuando. No. Cuando usted funda una congregación, una entidad sin ánimo de lucro, porque como ahora las asimilan a una entidad de ánimo de lucro en el numeral 9 del nuevo artículo 140, entonces el Estado, como no lo hizo, entonces se ha formado ese populismo tributario en el cual, oye, las iglesias no cancelan, no pagan impuestos. Lo puede hacer siempre y cuando no destinen esos dineros, esos excedentes que también están claramente grabados cuando no destinan hasta el 60% de un 100% de los impuestos. Lo puede hacer. Simplemente la CIAN lo que está diciendo es, oye, yo no puedo vigilarlas. Ahora demuéstreme usted de que usted no está obrando bien. No, si la función administrativa de fiscalización es una potestad que la tiene la DIAN, lo puede hacer sin necesidad de reforma. Una pregunta corta para una respuesta corta. Claro que sí. El artículo 795 del Estatuto Tributario consagra la responsabilidad de los administradores de este tipo de entidades exentas para responder solidariamente por deudas fiscales. ¿Por qué la DIAN, en lugar de aplicar esta disposición de fiscalización a quienes abusan del derecho al administrar indebidamente entidades sin ánimo de lucro, lo hace ahora es transformando el tratamiento de manera injusta a las entidades del tercer sector que contribuyen en lo que el Estado no puede hacer, que es la actividad sin ánimo de lucro? Es clarísimo. La DIAN debe y puede y debe hacerlo utilizando este artículo. ¿Por qué? Porque como ya diferenciamos, la Iglesia Católica como una entidad de derecho público internacional tiene un tratamiento especial en el concordato, pero como el proyecto se refiere únicamente a las del Ministerio, puede hacerlo.
¿Persiguiendo a quién? Al representante legal. Él tiene la Constitución, es simplemente cruzar la información con el Ministerio del Interior. Si ve que esos excedentes y si ve que ese representante de esa iglesia puede estar no utilizando esos bienes o esa destinación específica, puede investigarlo en un momento dado y puede vincularlo en un proceso de determinación tributaria. Señor Salcedo, a ambos muchas gracias. Ustedes también ya tuvieron la oportunidad de conocer al defensor de esta noche, el señor Posada. Comencemos con el contrainterrogatorio al testigo de la Fiscalía. Bueno, yo quiero empezar, doctor Salcedo, preguntándole a usted por la participación en política que por esos días, digamos, luego del plebiscito por la paz, muchas instituciones religiosas, particularmente evangélicas, han admitido haber tenido. Incluso hay varios pastores que han salido a decir que ellos movieron casi 4 millones de votos. ¿No cree usted que si quieren hacer política, pues deben mover un partido político? Pero esto de hacer política con todos los beneficios tributarios que tienen dentro del régimen de entidades sin ánimo de lucro, pues están realmente compitiendo en una desigualdad de condiciones con los demás partidos políticos para beneficio, por supuesto, de las iglesias. Yo diría que el beneficio, mire, los beneficios cuando usted es titular y la Constitución y la ley le dan un beneficio y el Estado también se reserva esa facultad, también es un momento en que el Estado no puede hacerlo. Ahora, de todas maneras se está permitiendo. Hoy en día los partidos políticos están conformados por muchas congregaciones religiosas. Y de hecho, usted sabe que en Colombia hay unos partidos que tienen más preponderancia a una pertenencia a un determinado partido. Mire, los requisitos, si el Estado considera y si la organización, incluso la organización electoral, puede abrir una investigación, si considera que una organización religiosa o un partido político está utilizando unos dineros por el cual el Estado y la Constitución le dan unos beneficios, puede hacerlo. Entonces, pero de todas maneras... esta reforma tributaria nos están obligando a todos a apretarnos el cinturón, ¿no deberíamos hacerlo todos, incluyendo las iglesias y los cultos religiosos del país? Es que eso es lo bonito y ese es el engaño en el que le digo yo a usted. Sí están grabadas. Lo que pasa es que lo que también hace énfasis el proyecto de ley es que cuando es más claro que el régimen actual, pero están grabadas. Entonces, al establecerse claramente con el nuevo proyecto, lo que está haciendo el Estado es que está invirtiendo. Ese es el quid, nadie lo ha analizado. El quid del proyecto es ese, en el cual invierte la carga de la prueba. Entonces, como el Estado fue ineficiente y se le creció el problema por un derecho que la libertad de culto, nadie esperaba que en Colombia se fueran a formar 6.000 iglesias. Usted de hecho lo debe saber porque tú eres politólogo. Los Estados Unidos, pues es el país por excelencia. Usted sabe que los refugiados de religión de Europa, pues acudieron a los Estados Unidos y yo creo que donde más se ha presentado ese fenómeno es en América. En Europa tú no ves tanto ese fenómeno, ni en el Asia. Es simplemente en América del Norte y en América del Sur, donde ha habido una explosión también de iglesias en el cual, sí, pero como vuelvo y repito, simplemente el Estado puede hacerlo. Si ve un excedente y ahí establece, usted hace un paralelo entre las dos normas y se ve clarísimamente en que el Estado puede ejercer la función fiscalizadora. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos entonces los argumentos que nos trae esta noche la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, ya ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a la Fiscalía, ahora llegó el turno para la defensa. Señor Posada, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos y esta va a ser su cámara. Muchas gracias. Bueno, yo empezaría este debate diciendo antes que todo que todos los colombianos tenemos el derecho por igual a creer o no creer y entonces debemos construir eso sobre el respeto hacia las creencias particulares. Pero para empezar y para responderle al doctor Forero, yo quisiera decirle que ya en Colombia se está contemplando la posibilidad de que las iglesias paguen impuestos, eso ya está, eso ya existe, lo que pasa es que tienen un régimen especial y entonces el debate no debe ser solamente si deben o no pagar los impuestos, sino cuánto deben pagar y si deben ser removidas de ese régimen especial. Un editorial del diario El Espectador, que creo que vale la pena traer aquí al debate, explicó que hay 1.258 instituciones religiosas registradas entre 2013 y 2016. Si hacemos las cuentas, vamos a darnos cuenta que estamos hablando de más de una iglesia registrada en Colombia en los últimos 3 años, una por día o más. De modo que estamos viendo que eso está creciendo. Es un fenómeno que si bien la Constitución del 91 consagra como un derecho fundamental y que aquí nadie está poniendo en duda, quizás sí deba ser reformado de alguna manera. Tenemos 2 argumentos muy grandes
por los cuales consideramos que las iglesias deben de alguna manera replantearse la posibilidad de que permanezcan o no en ese régimen de las entidades sin ánimo de lucro. El primero de ellos es que han trascendido cualquier forma de participación política que antes no se había visto. De modo que las iglesias, que por muchos años habían formado partidos políticos y habían entrado a tener las mismas reglas de juego que tienen todos los partidos políticos, pues ahora sencillamente desde las mismas filas de la iglesia están diciéndole a los fieles por qué tienen que ir a votar. Y peor aún, utilizando argumentos muchas veces tergiversados y falsos, como vimos todos que ocurrió con el famoso argumento de la ideología de género, que muchísimos pastores, particularmente evangélicos, se encargaron de reproducir, aun cuando no existía ninguna forma de evidencia. De modo que están haciendo política pura y dura las iglesias en Colombia, y eso es algo que nos tiene que llevar a replantear si pueden tener o no ese tipo de beneficios tributarios. De modo que yo quiero empezar con el primer argumento, y es que la teoría política ha contemplado en muchísimas ocasiones que la falta de impuestos para las iglesias en el mundo ha sido el resultado de un pacto de no agresión que quizás no esté escrito, pero ha sido un logro histórico por medio del cual la religión y la política se mantienen un poco separadas. De modo que la religión no se mete en las cuestiones electorales a cambio de que la institución política tampoco te ascienda a meterse a reglamentarlas. Pero cuando vemos que las iglesias están entonces haciendo política abiertamente, quizás esto sea el momento de replantearlo. En segundo lugar, la Constitución Política de Colombia en ningún momento explica que las iglesias y las instituciones religiosas deben ser beneficiarias de una serie, digamos, de beneficios tributarios. Lo que establece, en cambio, es que hay un régimen de entidades sin ánimo de lucro del cual entran a ser parte las iglesias en Colombia. Eso. En tercer lugar, quiero profundizar por el lado de las entidades sin ánimo de lucro. Porque es que si usted va a ser una entidad sin ánimo de lucro aquí en Colombia, pues la plata que facture tiene un requisito muy particular. Y es que esos bienes tienen que volver a entrar a ser parte de ese servicio que se está prestando. Aquí no estamos en ningún momento diciendo que las entidades sin ánimo de lucro tienen que venir a pagar impuestos como cualquiera lo hace. Ese es un derecho que tienen porque están prestando un servicio que se considera que necesita la sociedad, particularmente con sociedades en estado de vulnerabilidad. Y por último, yo quiero decir que si llegó el momento de que los colombianos nos metamos las manos en los bolsillos para financiar temas tan delicados como lo es el posconflicto, pues quizás las iglesias deben también tener una participación, sobre todo si vemos que tienen bienes mucho más grandes de lo que uno podría imaginar. De modo que... Ya su tiempo, redondeme porque ya el tiempo ha terminado. Bueno, estando ahí de pie, le voy a pedir que conserve su puesto para responder, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, con la siguiente pregunta, que la formula el profesor de Derecho Diego Vargas Díaz. Pregunto si usted conoce los diferentes ancianatos, orfanatos, albergues de niños en vulnerabilidad y demás instituciones que se sostienen o que son auspiciados y ayudados por todas las contribuciones que la Iglesia realiza. Pues realmente aquí lo que hay que preguntarse es si todas las instituciones religiosas que están recibiendo este tipo de beneficios tributarios realmente están reinvirtiendo todos esos bienes que reciben por medio de donaciones, de limosnas, en este tipo de actividades caritativas y de servicio social que aquí nadie está poniendo en duda. Si una iglesia está utilizando sus recursos para beneficiar a una sociedad, a una comunidad particularmente vulnerable, pues entonces está cumpliendo con ese estatuto y con el tema de las entidades sin ánimo de lucro. El problema es cuando esa plata que reciben por medio de donaciones no la utilizan para ayudar a estas comunidades como lo contempla el régimen de las entidades sin ánimo de lucro, sino termina yendo a parar a los bolsillos de los líderes religiosos. Ahí es donde hay que revisarlo. Muchísimas gracias, puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su posición. Se trata de John Murillo, él es promotor de la iniciativa que busca hacer tributar a las iglesias en el país. Ingeniero civil de la Universidad Distrital, tiene una maestría en Desarrollo Sostenible y en Ingeniería Renovable y tiene una empresa de estructuras metálicas. Señor Murillo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Quién regula las iglesias? Las iglesias no creo que nadie las regule. Yo por eso creé una petición en Change,
que tuvo mucha acogida. O sea, por eso- Change.org, sí, más de 42.000 sí, firmas y para ven- que tributen las iglesias. Sí, vengo en representación de todos esos firmantes. Comencemos O sea, el entonces. acto es democrático. ante Perfecto. Vamos a comenzar entonces con el interrogatorio, señor Posada. Bueno, John, yo quiero empezar preguntándole a usted si los ciudadanos creyentes y no creyentes estamos en situación, digamos, de igualdad de condiciones, en este caso, a la hora de ver que hay unas instituciones religiosas que reciben beneficios tributarios. De modo que quizás quienes no somos creyentes, y me incluyo ahí, estamos de alguna manera en desigualdad de condiciones. Sí, yo veo que se presenta una desigualdad, o sea, se incumple la Constitución en ese aspecto. Al cobrarle impuestos a mucha gente que no pertenece a dichas iglesias y a las iglesias no les cobra impuestos. O sea, ahí se presenta la desigualdad entre los creyentes y no creyentes, o gente como yo, deísta, que no tiene, o los panteístas, que tienen dioses pero no tienen iglesias. Entonces, ahí hay inequidad, o sea, se está incumpliendo la Constitución. ¿Sucedió así, señor Forero? Pues nosotros consideramos que el Estado presta una labor y esa labor, por supuesto, no contribuye con el pago de impuestos. Por eso el artículo 35 del Estatuto Tributario excluye a esas entidades del Estado, así como a los sindicatos y a otras organizaciones que se nutren de los aportes de sus miembros para poder cumplir una finalidad de interés general. No es justo que si esa persona que contribuye al Estado como ciudadano y paga impuestos, también contribuye para que esa asociación pueda cumplir los fines de algo que el Estado no hace. Entonces, ahora pretendan que se grave con impuestos precisamente el cobro de la actividad sin ánimo de lucro que se realiza. Nadie se opone a que si una entidad sin ánimo de lucro obtiene excedentes y esos excedentes se destinan a una finalidad diferente, pues debería, por supuesto, ser gravada. Y yo quiero insistir en un punto que planteaba mi testigo, que es el artículo 795 del Estatuto Tributario, que no se ha hecho aplicable por la DIAN. En lugar de modificar el régimen de las entidades sin ánimo de lucro, debería aplicarse esta norma, que por ser breve me permito leerla. Y dice que cuando los no contribuyentes de impuestos sobre la renta y complementarios o los contribuyentes exentos de tal gravamen sirvan como elementos de evasión tributaria de terceros, tanto la entidad no contribuyente o exenta como los miembros de la Junta o el Consejo Directivo y su representante legal responden solidariamente con el tercero por los impuestos omitidos y por las sanciones que se deriven de esa omisión. De modo que hay un procedimiento tributario para exigir y cobrar los casos de abuso del derecho o de elusión o evasión de impuestos a través del abuso de la figura de la entidad sin ánimo de lucro. Y por ahí debería irse el control y no desconociendo el régimen especial a que tienen derecho. Muchísimas gracias, señor Forero. ¿El señor Posada tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta para su testigo? Yo quisiera, por último, preguntarle si usted está de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Forero, de que finalmente las entidades que están pagando como dentro de ese régimen especial deben permanecer ahí adentro, dado que hay unas entidades estatales y unas entidades que reciben esos mismos beneficios, como ocurre con los sindicatos. Yo le hago esa pregunta luego de tener en cuenta que es que resulta que esas entidades de las que habla el doctor Forero no generan plusvalía para nadie. ¿Usted cree que estas entidades que sí están generándole plusvalía, como ocurre con muchas iglesias, deben permanecer recibiendo ese beneficio tributario? No, yo creo que no, no deben permanecer pues, recibiendo ese beneficio tributario por lo mismo, porque tienen patrimonios superiores comprobados, patrimonios que deberían estar en manos de gente pobre, de gente a donde supuestamente van esas donaciones. Entonces hay una diferencia clara entre las fundaciones que sí aportan a la gente en realidad y las iglesias que se enriquecen sin justificar y que funcionan como partidos políticos. Diferencia a otras iglesias, como ocurre con el partido Mira, que él aparta a la iglesia a su partido político, mientras que otras iglesias explícitamente nos demostraron cómo
se pueden observar en videos de YouTube cómo funcionan como partido político y cómo apoyan para la elección de diversos candidatos y para la mentira que han dicho sobre los acuerdos de paz. Vamos a comenzar entonces con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía, señor Forero. ¿Usted piensa que la insatisfacción que se generó entre las personas que votaron por el sí y perdieron debería compensarse entonces con el cobro de impuestos a aquellas personas que votaron por el no y que estaban convencidas de que estos acuerdos eran nocivos y que se ha comprobado que lo eran y podían ser objeto de correcciones, adiciones, complementaciones, como efectivamente está sucediendo para el bien de Colombia? Es decir, el cobro de impuestos tiene que ser una represalia porque efectivamente contribuyeron a que para Colombia se construyera una mejor paz, hubieran votado por el no. No, yo no creo, esto no es una represalia. Se ha estudiado desde hace ya bastante tiempo el tema. O sea, en la revista Dinero se ve que en abril del 2006 estudiaron este tema y con anterioridad. Además, las iglesias han participado en las elecciones de candidatos. También podemos ver en YouTube cómo participan diferentes candidatos políticos desde el 2010, desde el 2004, en las iglesias. Candidatos que en unas veces dicen que son católicos, pero se presentan a las iglesias cristianas para que éstas los apoyen. O sea, unos casos que uno no podría explicarse. Entonces, mi pregunta es, ¿usted considera que desde el punto de vista de los proyectos sociales deberían desaparecer las fundaciones y tratarse como empresas de negocio o como entidades estatales, absorber el Estado a todo este sector terciario, impidiéndole a los ciudadanos contribuir con organizaciones sociales al cuidado de los animales, al cuidado ecológico y de la naturaleza? O más bien el Estado cobrarles impuestos y con ese dinero, a través del adecuado manejo del gasto público, que en este país es paradigmático y ejemplar, puedan alimentar adecuadamente a los niños de La Guajira o a los niños del Chocó? Pues yo creo que se le debe cobrar impuestos a estas iglesias que no contribuyen con ello, no contribuyen con esos tributos o no demuestran para dónde van esos dineros. Mientras que otras fundaciones que sí demuestran para dónde van esos dineros, y como lo dije anteriormente, las iglesias se ha demostrado que tienen patrimonios superiores a 10 billones y las fundaciones que son albergues para ancianos, niños y animales son cerradas. Entre más vemos, crece el número de iglesias y disminuye el número de fundaciones que en realidad demuestran hacia dónde van esos dineros. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Ustedes ya han escuchado entonces los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa. ¿Cuál opinión comparte? Permítanos conocerla a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrará allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para poder emitir su voto. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, a nuestro debate de esta noche, y comenzamos entonces con los alegatos de conclusión por parte de la Fiscalía. Señor Forero. Muchas gracias. Las contribuciones que se hacen a la sociedad provienen de distintas fuentes. El Estado solo puede gastar aquello que recibe de los ciudadanos a través de los impuestos. No hay recursos adicionales que el Estado pueda gastar distinto de los impuestos que los ciudadanos aportan. Por eso el sector de las entidades sin ánimo de lucro, que se abastece de los aportes, donaciones y contribuciones que los ciudadanos realizan para cumplir labores que el Estado no cumple, como la atención de huérfanos, la atención de ancianos, o en este caso, favorecer la dimensión religiosa y espiritual de sus fieles, esas labores que el Estado no cumple, los cumplen los particulares a través del derecho de asociación y de las donaciones que permiten realizar esta actividad. Si estas actividades cumplen con su finalidad, tienen derecho a la exención de sus impuestos y por eso deben permanecer excluidas de la obligación tributaria.
Si por el contrario realizan actividades de negocio y se lucran o sus administradores abusan, deberá aplicarse con todo rigor el control a esos mecanismos. Pero no es, como bien lo decía nuestro testigo, que se invierta la carga de la prueba para destruir un régimen que favorece el tercer sector de la economía, distinto del Estado y la empresa privada, que es el sector solidario y de las entidades religiosas, para que al desaparecer ese sector no haya quien realice esas labores. Y quisiera simplemente terminar con una afirmación muy importante. El último acto electoral no fue un acto partidista, sino ciudadano de las organizaciones de sociedad civil, y era definir si el futuro del país se resolvía a través de la aprobación o no de una reforma constitucional de plenos poderes al gobierno. Entonces, si la ciudadanía decidió que no, no puede pensarse que el tratamiento de respuesta a quienes dijeron no es cobrarles más impuestos. Muchísimas gracias. Vamos con los alegatos de conclusión para la defensa, señor Posada. Bueno, yo quisiera empezar, antes que todo, diciendo que aquí nadie está poniendo en duda que hay instituciones religiosas que cumplen papeles fundamentales para el funcionamiento de una sociedad, particularmente para la atención de poblaciones que están en una situación especialmente vulnerable. Aquí estamos hablando de estos 10 billones de pesos de patrimonio que se ha calculado que tienen muchas instituciones religiosas, casi 7.000 se calcula que existen en Colombia. De esas instituciones religiosas, ¿cuántas de ellas, particularmente esta nueva ola de iglesias que hemos visto que se han creado en los últimos 3 años? Estamos hablando de más de 1.200 iglesias en los últimos 3 años. ¿Cuántas de estas están contribuyendo a generar riqueza y plusvalía para sus jefes religiosos? ¿Cuántas de ellas realmente están reinvirtiendo los recursos que reciben por medio de donaciones para los servicios que se estipula que deben cumplir dentro de una sociedad? Para ellos, para quienes generan riqueza, para sus pastores, para sus sacerdotes, para ellos debe caer el mismo sistema tributario que cae a todos los colombianos. Ahora bien, para las iglesias que cumplen con un papel social fundamental, que están ayudando, que atienden huérfanos, que atienden personas de la tercera edad, que cumplen con papeles fundamentales para la reconciliación. Hay tantos papeles que cumplen ellos y que lo hacen cabalmente, pues ellos tienen todo el derecho de permanecer dentro de ese sistema que permite que tengan una serie de beneficios tributarios como entidades sin ánimo de lucro. La conclusión debe ser esa, debe aumentar todo el esfuerzo por parte de la DIAN para vigilar que esos recursos que reciben mediante las donaciones y los servicios que prestan las instituciones religiosas realmente sean reinvertidos dentro de esas facultades que deben tener legalmente. Muchísimas gracias. ¿Comparte usted allí en su casa la opinión y los argumentos de la Fiscalía o de la Defensa? Quedan solo unos minutos para poder conocerla, como ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv y votando a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Regresamos para conocer su veredicto. ¿Deben las iglesias y cultos pagar impuestos de acuerdo o con base a sus ingresos y beneficios? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Fernando Posada, con un 87%. La Fiscalía, doctor Andrés Forero, obtuvo un 13%. Señor Fernando Posada, usted ha asumido esta noche el papel de la defensa. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Muchísimas gracias de verdad por haber participado en este debate, acompañándonos. Realmente hay que entender que las iglesias en Colombia tienen que explicar muy bien qué está ocurriendo con esos dineros que reciben por medio de donaciones y que esa plata realmente se vea reinvertida en los temas que ellos deben colaborar con la sociedad. Asimismo debe tenerse muy claro que si una iglesia quiere participar en política, pues que forme un partido, como ya ha ocurrido por ejemplo con el MIRA, pero que si se van a poner a mover a sus fieles, como ya ha ocurrido en el caso del plebiscito, pues realmente deben llevar a ser revisados algunos aspectos de esos beneficios que ellos reciben. Muchísimas gracias a los representantes, a la cabeza de la Fiscalía, de la Defensa, de igual manera a los testigos por habernos acompañado en este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden la cita próximo lunes 10:15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!